Hechos capítulo 19. Vamos a ver la palabra del Señor en Hechos capítulo 19. Quiero que veamos allí en Hechos capítulo 19. Dice la Biblia, en el versículo 1 de Hechos 19, ¿están con él? Dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a dar un repaso, hermanos, de lo que vimos la vez pasada. El martes pasado miramos que el Espíritu Santo da poder para liderar y dirigir y gobernar a los demás. El Espíritu Santo es el que capacita, fortalece al líder de Dios para tener victorias seguras contra los adversarios. También vimos que el Espíritu Santo da poder para transformar al hombre en otro hombre. Vimos también que el Espíritu Santo nos da el poder para vencer todo tipo de enemigo que procure derribarnos. También alcanzamos a mirar que el Espíritu Santo proporciona armonía para poder trabajar juntos apoyando al siervo de Dios. Creo que miramos ese punto, si ya hemos visto otro más. En la introducción que tomamos también vimos que el Espíritu Santo enseña. En Nehemías 9:20 miramos esas referencias. También el Espíritu Santo nos habla, nos testifica. En Nehemías 9:30 lo dice así. Y vimos algunas cosas como introducción de lo que el Espíritu Santo hace. Y ya en el tema que estamos ya tratando bien, miramos el número 1, vimos que el Espíritu Santo es Dios. Él es eterno, igual con Dios el Padre y Dios el Hijo. En Mateo 28 y 21 vimos esa referencia. Mateo 28 y 19. Y también vimos en 2 Corintios 13, 14 y Hebreos 9, 14, miramos que el Espíritu Santo es eterno. ¿Sí se acuerdan que vemos ahí? Y creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Con esa parte. Ahora vamos a continuar hablando acerca de este tema, acerca del Espíritu Santo. Ahora, antes de comenzar con los primeros puntos, hermano, no debemos de desatender de ninguna manera el andar en el Espíritu. La Biblia nos manda que debemos de andar en el Espíritu. Hay muchos pasajes que dan referencia a esto, pero por no irnos a diferentes partes de la Biblia, quisiera respetar el tema para que después veamos en otros temas que voy a presentarles. Ahorita estamos hablando, conozca el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que Él está obrando en nosotros? ¿Cómo podemos sustentarlo con la Biblia, lo que estamos tratando de enseñar? Porque ahorita estamos viendo esta lección y posteriormente miraremos otras lecciones acerca de cómo se manifiesta, cómo nos unge, lo que hacía en el pasado, y vamos a ver varias enseñanzas bíblicamente acerca de esto. Pero ahora que vimos la vez pasada acerca de que el Espíritu Santo es eterno, también el Espíritu Santo enseña y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor en San Juan 14, 26 acerca de lo que el Espíritu Santo nos proporciona. Dije que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, 26. ¿Están por ahí? Dice la Biblia así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora bien, si vemos el pasaje también de 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, encontraremos una referencia muy semejante a lo que estamos viendo aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, vimos que el Espíritu Santo enseña. Él nos enseña y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 13 así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos? Nos enseña. Él nos enseña las palabras. Alguien me dice: pastor, no puedo entender la Biblia, no puedo entender esta parte de la Biblia. ¿Quién es el que enseña a la persona a entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo, porque esa es la obra principal del Espíritu Santo: enseñarnos y revelarnos quién es Dios. Y es importante que entendamos, hermano, que la Biblia, para poderla entender, se ocupa la guianza y ayuda del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. La Biblia es un libro espiritual.
La Biblia es un libro espiritual y que solamente se puede entender espiritualmente, se ha de discernir espiritualmente. Si usted ve el ejemplo que da el apóstol en el capítulo 14, fíjese lo que dice la Biblia de 1 Corintios 2, donde estamos viendo, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si se da cuenta, o sea que el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural, hermanos? El hombre que no es salvo, el que no ha nacido de nuevo espiritual, el que no ha nacido del Espíritu. Ese hombre natural puede ser intelectual, puede ser un teólogo, incluso puede ser un erudito, puede ser un conocedor de palabras, de ciencias, de conocimientos, puede ser una persona religiosamente preparada, capacitada. Lo vemos en el caso de Nicodemo, un hombre conocedor de las leyes del Señor, pero no había nacido de nuevo. La cosa es, hermano, que se confunde el asunto de quién es y quién no es espiritual. La Biblia nos enseña, hermano, que el hombre natural, por más capaz que sea, por más moral que sea, por más pureza que se adjudique, no constituye que por eso la persona sea espiritual. La persona espiritual es aquella que ha nacido de nuevo, porque, hermano, para que la persona entienda las cosas del Espíritu Santo, necesita haber nacido del Espíritu. Cristo dijo, el que es nacido del Espíritu, lo que ha nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. Y lo que nace del Espíritu, ¿qué es? Es Espíritu. Ahora bien, Cristo dijo también que las palabras de Él eran ¿qué? Eran Espíritu y eran vida. ¿Y la carne qué dijo? La carne para nada ¿qué? Aprovechaba. Entonces, el que es de la carne, carne es, pero el que es del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hay que definir bien esto. El hombre natural puede ser intelectual, puede ser capaz, puede ser conocedor, puede conocer mejor que un cristiano que ha nacido de nuevo, puede ser quizás más conocedor que un pastor, puede ser más conocedor que alguna persona que ha cursado algunos estudios bíblicos, institutos, qué sé yo, pero eso no significa que la persona, mi hermano, sea espiritual. Hay que entender, hermano, cómo Dios obra. Dios obra en el que es espiritual. Dios obra, el Espíritu Santo le habla al que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo, hermano, al que no ha nacido de nuevo, lo convence de que es un pecador para que reconozca a Jesucristo. Pero al que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo va a enseñar. Pero al que no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no lo puede enseñar, porque no ha nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo se enorgullece, se ensoberbece de lo que conoce. ¿No es cierto eso? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el religioso que no ha nacido de nuevo? Se enorgullece y se vanagloria de las buenas obras que hace. ¿No es cierto eso? La mayoría de las personas religiosas siempre hacen un fuerte énfasis en las buenas cosas que hacen. Pero el que ha nacido de nuevo nunca va a exaltar las cosas que hace, porque sabe que el que hace las cosas es Dios, a través de Él. El que ha nacido de nuevo, pues, esa es la persona que le da toda la gloria a Dios y dice, yo solamente soy un ducto por el cual Dios ha obrado a través de mí. Por eso el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dijo, y no yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Porque de todos los apóstoles yo he trabajado más, he puesto más iglesias, he llevado el evangelio a muchos lugares donde muchos no se han podido meter. Yo he salido más que todos, pero dice, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Entonces es importante entender que el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? En que nos enseña. ¿Y qué nos enseña? A ser humildes. ¿Qué nos enseña? A reconocer la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Hermanos, por eso es importante conocer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces dijimos que nos enseña. Él nos enseña. Él nos enseña, pero también, ¿qué más? Nos recuerda las palabras de Jesucristo. Y gloria a Dios, hermano, que el día de hoy estamos aquí precisamente porque Él todos los días nos está provocando. Busca al Señor. La Biblia dice aquí, la Biblia dice acá, la Biblia dice por acá. Eso es maravilloso, hermano. Que el Señor, que el Espíritu Santo nos está recordando constantemente las promesas. Porque, hermano, no siempre vamos a ver, como les he dicho, no siempre vamos a estar animados, no siempre vamos a estar determinados en las cosas de Dios, viendo las bancas llenas, iglesia creciendo. Y, hermano, que no veamos todas estas cosas no significa, hermano, que estemos mal. Lo que está el Señor haciendo en nuestras vidas es preparándonos, enseñándonos, capacitándonos
para que cuando venga aquello estemos preparados para eso. Pero es importante que recordemos, hermano, que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor. ¿Y qué nos dice la Biblia, hermanos? En Josué, por ejemplo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Es importante recordar eso. ¿Te acuerdas de Elías después de que tuvo una victoria y que le mochó la cabeza a 450 profetas de Baal? ¿Se acuerdan de eso? Fue y predicó un mensaje tremendo. Dios lo usó. Cayó fuego del cielo. Ese hombre, hermano, fue usado grandemente por Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Y qué vemos en las Escrituras, hermanos? Después de victorias que tuvo, ¿para dónde se fue después de eso? Una mujer le hizo meterse en una cueva y quería morirse. ¿Sí o no es cierto? O sea, hay tantas cosas en la vida que podemos echar mano y decir, bueno, a veces te desanimas, hermano. Sí, te desanimas. Porque no ves cosas pasar en tu vida, porque estás pasando por adversiones. Ok, hermano, está bien, pero que el Espíritu Santo te recuerde que Dios sigue siendo Dios aún cuando te va mal. Es que nosotros estamos siempre buscando motivarnos por las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Materialmente, si nos va bien, estamos muy... algo nos sale bien, logros, metas logradas. Gloria al Señor por eso. Pero cuando venga la prueba, hermano, cuando venga la necesidad, que el Espíritu Santo nos recuerde, yo sigo siendo Dios. Porque no siempre estamos animados cuando todo nos está yendo mal, hermano. Nos frustra, nos entontece, nos ataranta, ¿verdad? Como que nos dan un barazo en la cabeza, como cuando vas a la culebra, se ciega. Pero que el Espíritu Santo, hermano, ¿qué es lo que hace? Él nos enseña y Él nos recuerda. Y hermano, el Espíritu Santo, por cierto, el día de hoy nos ha recordado que Dios es bueno. No nos ha faltado nada. Nosotros somos ingratos y malagradecidos o maliciosos muchas veces. ¿Sí o no es cierto eso? Pero Él nos recuerda y Él nos enseña. Gloria al Señor por eso. Entonces, estamos viendo, conozca el Espíritu Santo, y vivimos en la primera parte que el Espíritu Santo es Dios, igual que Dios el Padre, igual que Dios el Hijo. En este segundo punto, nuestro Espíritu Santo enseña y nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Ahora bien, número 3, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Fíjese lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dijimos que el Espíritu Santo nos habla. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia con referencia a esto. De Hechos capítulo 10, versículo 19, está el apóstol Pedro orando, y está un hombre previamente orando al Señor para que le fuese revelado su camino. La Biblia dice que Cornelio estaba orando, estaba ayunando, estaba buscando a Dios, pero Cornelio era un hombre que no era salvo. Acordémonos de eso. Entonces el Señor dice que miró la oración de este hombre, miró que este hombre tenía hambre de Dios, y Dios tuvo que enviarle a un apóstol. Para esto vamos a ver lo que dice la Biblia en el versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión que dice la Biblia, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Los hombres que había enviado a Cornelio a buscar a Pedro. Pedro, hermano, recuerde que es judío, y Pedro no podía convivir, sentarse a la mesa con un gentil. Él mismo dice: ustedes saben, varones, cuán aborrecible es para nosotros los judíos sentarnos con los gentiles. Pero he venido aquí porque el que me habló lo tengo que obedecer. Así que díganme, ¿para qué estoy aquí? No, pues ya le da testimonio a Cornelio: mira que yo estaba orando así, y un ángel se me apareció y me dijo: ve y haz llamar a Pedro, porque él te vendrá y te hablará y te dirá palabras por las cuales tú has de ser salvo. Y vemos en la Biblia estas palabras. Quiero que usted vea el testimonio de Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 12. Hechos capítulo 11, versículo 12, dice la Biblia así, en el verso 12, si está con él. Y que dice ahí: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien era Cornelio. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pedro fuera con Cornelio? Porque el Espíritu Santo le habló. ¿Sí me explico? Pero ¿qué estaba haciendo Pedro para que el Espíritu Santo le hayase hablado? Estaba orando. ¿Amén? No descuidemos esta parte. Es más fácil escuchar al Espíritu Santo cuando oramos que cuando no estamos orando. ¿Alguien me sigue?
¿Se acuerdan ustedes cuando, por abrir un paréntesis, cuando el Señor le aparece a Saulo de Tarso yendo del camino de Damasco, del camino de Jerusalén hacia Damasco, cuartos de los sacerdotes para encarcelar a los hermanos? ¿Se acuerdan que el Señor le aparece y Saulo cae a tierra y se le cegaron los ojos? Y dice que vino Ananías y lo llevó y dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Ananías, ve allá porque ahí está un hombre, y dice el Señor, porque él aquí. Quiero que vean esa parte, hermanos, para que ustedes regresen a Hechos capítulo 9, dejen una marca en su Biblia allí. Hechos capítulo 9, 9-10, fíjense lo que dice la Biblia en el capítulo 9, versículo 10 de Hechos. ¿Están con él? Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él está orando. ¿Sí se dio cuenta? Dice, él está orando. Y vemos en la Biblia, fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 17, lo que dice la escritura así. Entonces Ananías, y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que esto viene en conexión? Él estaba aquí orando y a causa de eso él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando oramos es más fácil que escuchemos lo que nos dice el Espíritu Santo, porque cuando estamos orando estamos pidiendo a Dios que nos muestre algo, estamos pidiendo a Dios que nos revele algo. Para eso ya tenemos lo que dice Juan 14:26, y más el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y nos recordará. Ya tenemos lo que dice en Hechos 10:19, Hechos 11:12, donde el Espíritu Santo nos habla. Pero podemos identificar que el Espíritu Santo nos habla y el Espíritu Santo podemos escucharlo más fácil si estamos orando. Y hermano, qué importante es que nosotros ocupemos tiempo para escuchar el Espíritu Santo, porque Él nos habla. Vuelvo a repetirle, pero el hombre natural, ¿qué es? No puede entender estas cosas. Lo podemos probar con Nicodemo cuando dijo, ¿y cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Claro que no puede hacer eso, porque no entiende. El hombre natural no puede entender, pero el espiritual sí puede entender, porque el espiritual conoce a Dios íntimamente. No desde el ángulo religioso, sino desde la parte de la experiencia de que ha nacido de nuevo y ha experimentado la gracia, la misericordia y ha probado ese amor de Dios. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ver entonces más adelante lo que dice la Biblia aquí en el testimonio de Cornelio. 11, fíjese lo que dice la Biblia en Hechos 11. Versículo 13. 11:13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás ¿qué? Tú y toda tu casa. Entonces el propósito por cual el Espíritu Santo le habló a Pedro era para que fuera con Cornelio a darle el plan de la salvación, porque Cornelio no es salvo. Paréntesis, Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre de oración, era un hombre generoso, era un hombre dadivoso, pero no era salvo. Recordemos, el hombre puede ser religioso, generoso, dadivoso, puede hacer limosnas, puede hacer muchas cosas buenas, pero eso no lo salva. ¿Está claro en la Biblia? El Espíritu Santo le dijo a Pedro, vete y dile a este hombre para que él sea salvo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, el Espíritu Santo, ¿cómo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla. ¿No te ha pasado que de pronto andas por ahí en un parqueadero o andas por ahí con alguien y el Espíritu te dice, háblame ese hombre? ¿Sí te ha pasado eso? ¿Se acuerda de Felipe el Evangelista? Cuando el Espíritu le dijo, desciende, porque aquí que viene un hombre de Candace. Vamos a ver ese pasaje. Vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo, creo es el Hechos capítulo 8. Fíjense lo que dice la Biblia, lo siguiente. En el versículo 28 dice lo siguiente. ¿Están ahí? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías,
¿Y qué dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Porque ahí venía un hombre leyendo el pasaje de Isaías 53, 52, 53, y dice que este hombre decía, pues yo no entiendo lo que estoy leyendo, pero necesito que alguien me enseñe. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese hombre porque está listo para ser salvo. De hecho, hermano, el Espíritu Santo nos lleva con la gente que está lista para ser salvo. Y por eso es importante cuando vamos a orar más, oremos al Espíritu Santo. Yo casi siempre me he escuchado, oro, Señor, llévanos con la gente que está lista. Así está escrito en la Biblia. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace, hermano? Nos habla. Él nos habla. Vamos a ver otro pasaje más de la Biblia. Fíjese en este punto, en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, fíjese lo que dice la Biblia. Hechos, capítulo 13. Estamos estudiando, conozca al Espíritu Santo. Ya miramos algunas introducciones en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo usaba a los hombres, cómo los usó a los hombres. Ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento cómo es que el Espíritu Santo es. Y estamos conociendo, conozca al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 13. Fíjense lo que dice el versículo 2. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Esta es la iglesia que está, hermanos, creo que esta fue la iglesia que comenzó en Antioquía. Así es, en Antioquía, en Hechos capítulo 11, verso 19, vemos que se comienza una iglesia en Antioquía por causa de la predicación de los apóstoles. Y allí en esa iglesia, hermanos, de esta iglesia fue el primer viaje misionero que Saulo y Bernabé comenzaron. De estos capítulos vemos que Pablo comienza su primer viaje misionero y fueron enviados, comisionados por la iglesia que se comienza en Antioquía. Pero note lo que dice la Biblia, dice que ellos estaban orando y ayunando al Señor y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a estos hombres. Esto es importante, porque hoy en día estamos escogiendo gente que el Espíritu Santo le llama y estamos poniendo gente a dirigir sin ser guiados y puestos por el Espíritu Santo. Es importante, hermanos, cuando vamos a hacer algo, primero escuchemos al Espíritu Santo. Amén. Sumamente importante. Vuelvo a repetir, el hombre natural tiene cualidades, tiene talentos, tiene habilidades, tiene muchas cosas muy destacantes, pero si no es un hombre espiritual, va a terminar en caos. Siempre se ha visto así. Si no, se va a desanimar y pum, va a aventar todo por todos lados. Es importante entonces escuchar al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo les habló, el Espíritu Santo les guió, el Espíritu Santo les mostró. Número 4, vamos adelante. Número 4, el Espíritu Santo puede ser contristado. O sea, que lo podemos entristecer. Fíjese lo que dice la Biblia en en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dijimos que el Espíritu Santo puede ser contristado, se puede entristecer el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para nuestra edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y luego dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Note lo que dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo el Espíritu Santo se puede contristar, hermanos? Cuando estamos llenos de amargura, cuando la ira nos prende, cuando las palabras venenosas salen de nuestros labios. El Espíritu Santo se contrista, se entristece por eso. Entonces podemos entender, hermano, que el Espíritu Santo se puede entristecer porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces Él se puede entristecer por lo que hablamos, por lo que sentimos hacia otras personas, porque el versículo 31 describe que debe de quitarse de nosotros toda malicia. Dice la Biblia, quítense toda amargura. Ahora, la palabra amargura, hermano, no es una persona que tiene la cara no, amargura significa estar triste, entristecido. Entonces, cuando uno está triste, hermano,
hay algo como que, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Si el fruto del Espíritu Santo es darnos gozo. Pero el Espíritu Santo, ahora, yo creo esto, el Espíritu Santo, el cristiano anda triste porque el Espíritu Santo le ha dejado de hablar. En otra clase miraremos esto, hermano, porque el Espíritu... ¿Cuál fue la oración de David, el rey David, en el Salmo 51? Dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, hermano, ¿qué le pasó a Saúl? El rey Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y qué vino a pasar? Vino a empezar en su vida muchas cosas muy desagradables. Entonces es importante, hermanos, entender que el Espíritu Santo se puede contristar. Ahora, preocupémonos por agradar al Espíritu Santo. Hermano, puedes cambiar, espérate. Hermano, puedes mejorar, hermano, puedes aquello, vamos a hacer el otro. Hay tantas cosas que estamos queriendo hacer para agradar a la gente, pero menos para agradar al Espíritu Santo. Tenemos que enfocarnos en agradar, que es lo que agrada al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, hermano, siempre le va a dar una vida de santidad, una vida de oración, una vida de obediencia. Amén. Una vida de humildad, una vida de servicio, a lo que Él nos llama, a glorificar al Padre, a glorificar al Señor, a que seamos unidos, a que nos amemos los unos a los otros, a que nos perdonemos con paciencia, nos toleremos en amor, que dice la Biblia, para que seamos benignos, y seamos buenos. Eso le agrada al Espíritu Santo. No le agrada, hermano, si no agradas al Espíritu Santo, créeme, hermano, que te vas a meter en problemas tarde que temprano. ¿Me explico? Entonces es importante entender que dice la Biblia, el Espíritu Santo puede ser contristado, se puede entristecer, y cuando el Espíritu Santo está triste, hermano, pues te deja de hablar, deja de manifestarse, deja de hacer lo que Él hace cuando un cristiano está en completa comunión con Él. Y hermano, qué gozo es caminar en el Espíritu. Pero qué triste es cuando nos metemos en la carne y andamos ahí de mundanos y de carnales. Eso es horrible. Tengamos cuidado con esto. Vamos adelante, número 5. Número 5. El Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo mora en el creyente. Cada creyente que es salvo es morada del Espíritu Santo. Quiero que vean Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49. Hechos capítulo 7, versículo 48 y verso 49. Dije que el Espíritu Santo es morada. Es morada, dice el Espíritu Santo mora en el creyente, está en cada creyente. Fíjese lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versos 48 y 49. Así dice la Biblia: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad que sí dice la Biblia? No está en los grandes auditorios bonitos. Ahí no está el Señor. ¿Dónde es? Donde dice la Biblia que el Señor está. Váyase a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Fíjese lo que dice la Biblia. Primera a los Corintios, la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 6, versículo 19, la Escritura nos enseña lo siguiente. Capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Entonces, ¿nuestro cuerpo qué es, hermanos? Entonces, el templo físico es donde el Espíritu Santo no está, pero sí está en el templo del creyente, que es su cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, este cuerpo que usted ve, es templo, morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, me debo de preocupar también de mi apariencia, no solamente de cuidar lo que entra aquí, lo que está aquí. Usted ha escuchado mucha gente liberal que dice: no, el Señor mira lo de adentro. Sí, claro que el Señor mira lo de adentro, pero yo miro lo de afuera. Lo que está adentro se manifiesta en la forma exterior. Entonces, mi cuerpo es morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia que dice: ¿no sabéis que el Espíritu Santo es el templo? Dice: nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, sé que ahora que el Espíritu Santo está en nuestra vida, que mora en nosotros, ya no somos los que nosotros decidimos cómo hacer las cosas, sino que Él decide qué es lo que tenemos que hacer. En consecuencia de esto, venimos hablando que el Espíritu Santo habla y enseña. Si el creyente, el Espíritu Santo no le enseña,
y no le habla, ¿cómo va a obedecer las indicaciones que van a venir por delante? No se puede, porque hay un proceso entonces. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, hermanos, es importante esto, es importante entender que el Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo y debo de preocuparme, como hablamos otra vez, en lo que comemos. Debemos de preocuparnos de nuestra apariencia, cuidar nuestra apariencia. No estamos queriendo agradar a nadie, absolutamente a nadie, pero queremos agradar al Espíritu Santo, como dice la Biblia, no lo contristes. ¿Sabe que aquí hay mucha vanidad? Mucha vanidad. Las vestimentas y los templos y cuanta cosa, y aquí y allá, y esto y el otro, y que fue y que vino. Repito, hermanos, cuando el Espíritu Santo no nos habla, hacemos puras locuras. Nos preocupamos. Hermano, yo me acuerdo de que estábamos predicando allá en la iglesia, hermano, allá en Colima, cuando comenzó la obra, la gente estaba en rejas donde cortaban los pinos. Los chiquillos lavaban en la tierra, allí andaban todos revolcados. El calero relleno de tierra, tenía que meter la pila y sacudir un rato. Y aquí nos preocupamos de que aquí, de que allá, y se nos olvida que lo más importante es que el Espíritu Santo está hablando en el corazón de la gente. ¿Sí me explico? Bueno, no podemos nosotros basar nuestro cristianismo en modas, en tradiciones y en métodos de hombres. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Yo me gozo de que son 4, de que son 5, de que son 6. Si nosotros no, yo no me voy a contristar por quién no vino, por quién sí vino. Hermano, gloria al Señor. Preocúpese que el Espíritu Santo le esté hablando, que su gozo, su motivación, su andar, porque de hecho el Espíritu Santo es el que nos da la fe. ¿Sí me explico? No es algo que tú provocas. Ahora sí voy a ir. No, tú no vas, el Espíritu Santo no te dice. ¿Sí no es cierto? Entonces es importante entonces entender cómo el Espíritu Santo ahora obra. Ahora, otra cosa que quiero decir y termino ya con esto. Cuando hablamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra mente como que hay algo super mega natural. En el movimiento pentecostalista significa que vas a tumbar gente, sacar demonios y vas a hacer cosas extraordinarias. Todo el Espíritu Santo se nos ha sido dado desde que recibimos a Jesucristo. Nada más que lo tienes que atender. Bien, vamos con otro pasaje más, estamos concluyendo. Romanos capítulo 8. Dijimos que el Espíritu Santo donde ahora mora en el creyente. Cada creyente que es salvo es morada del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, el que es salvo tiene el Espíritu Santo de Dios. Véase Romanos capítulo 8. Vamos a ver lo que dicen los versículos 9 y 10. Romanos 8, ya termino con este pasaje aquí. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. ¿Están con él? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí lo leyó? Romanos 8, verso 9. ¿Verdad? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿vamos a vivir en qué? ¿Sí lo dice? Porque si alguno tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Qué tremendo pasaje, ¿no? Dice, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo de Dios mora en mí? En que ya no vivo en la carnita, hijo. Pastor, pero lo dice la Biblia. ¿Sí me hago entender? Y vamos a ir viendo pasajes más, vamos a ver otras lecciones para bien con calma estudiando esto. Un pasaje más de la Biblia en este asunto. Dijimos que el Espíritu Santo mora en el creyente, está en el creyente. El Espíritu Santo, vuelvo a recapitular, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo enseña y recuerda las palabras del Señor Jesús. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos puede estar contristado. El Espíritu Santo mora en el creyente. Cada creyente que es salvo es morada del Espíritu Santo. Hechos 7, 48, 49, 1 Corintios 6, 19, Romanos 8, 9. Y ahora quiero que veamos este último pasaje y terminamos aquí. 1 Corintios 3. Debemos de tener cuidado, mi hermano, con este tema porque es sumamente importante. Aquí termino. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí lo está leyendo? Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo tiene que ser el templo? Santo. Santo. Es importante entonces, hermanos, entender que el Espíritu Santo ahora mora en mí, está en mí. Soy morada del Espíritu Santo. Entonces dijimos que Él nos habla, Él nos enseña, nos recuerda, Él se puede contristar, pero también el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo puedo evidenciar de que ahora el Espíritu Santo mora en mí? En que está en mí, en que ya no vivo, ya no ando en la carne. No estoy diciendo que soy infalible, lo que estoy diciendo es que ya no practico las cosas pecaminosas que en mi vida vieja practicaba. Si antes era borracho, ya no soy borracho. Si fumaba, ya no fumo. Si antes era un mujeriego, ya no soy mujeriego. Si antes era un mundano materialista, ya no soy un mundano materialista. Si antes era una persona prendida por la pornografía, una persona lasciviosa, fornicaria, impía, mala, ahora ya no soy así, porque ahora el Espíritu Santo me ha transformado. ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber un cambio, hermano, pero la reforma religiosa, hermano, no hace nada más que ensoberbecer la cabeza. El Espíritu Santo transforma, regenera al hombre completamente, y lo que queremos, hermano, es cristianos que puedan entender que el Espíritu Santo nos habla para que glorifiquemos al Señor y pueda cada creyente vivir cada día una vida en santidad. Amén. ¿Para qué queremos tanta, hermana, tanta cosa bonita si no hay santidad? Que haya santidad, que haya verdadera humildad. Esto es obediencia, actitud de siervo, no de jefe. Amén. ¿Alguien me está siguiendo? Y hay gente que tan soberbia está, que están ciegos. Después voy a predicar un mensaje: cristianos ciegos. Y los cristianos ciegos son los que al Espíritu Santo no guían. Es interesante, hermanos, el tema, que me faltan 2 puntos que dar, pero voy a darlos ahí. El Espíritu Santo llena a los creyentes que son obedientes a su voz. ¿A quiénes llena el Espíritu Santo? A todos no, a los que obedecen. El Espíritu Santo nos impulsa a obedecer, pero no todos obedecen. ¿Sí no es cierto? Nos impulsa a consagrarnos, pero no todos quieren consagrar. Nos impulsa a separarnos, pero todos se quieren separar. Nos impulsa a dejar pecado en nuestra vida, pero muchos no quieren dejar su pecado. ¿Me explico? Pero el Espíritu Santo empieza a manifestarse grandemente en el que obedece. Deja eso, lo dejo. Amén. Usted tiene la referencia ahí en sus notas, uno ver en el libro de Efesios 5:18, Lucas 1:67 y Hechos 5:32. Adelante, número 7. El Espíritu Santo nos proporciona poder para tener victoria sobre el pecado. Nadie puede vencer su propia carne, su propia naturaleza, por su capacidad, por su fuerza de voluntad. Porque nadie vence su propia carne porque sea bueno, porque no sea vicioso. El Espíritu Santo es quien da al creyente el poder para tener victoria sobre el mal. En Romanos 8:13, fíjese lo que dice la Biblia, y termino ya con estos pasajes. Tengo que terminar la clase, esta primera lección, hermano, porque tengo que tener el martes siguiente otra lección que quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 13, nota lo que dice la Biblia. Dije que el Espíritu Santo nos proporciona poder para tener victoria sobre el pecado. Romanos 8:13 dice la Biblia así: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Entonces el creyente, ¿a través de qué puede vencer su carne? El Espíritu. Porque si vivimos conforme a nuestra carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Pero si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir. Romanos, fíjese lo que dice la Biblia en dije Romanos ahora, hermanos, San Juan 6:63. Fíjese lo que dice la Biblia en San Juan 6:63. Jesucristo dijo estas palabras. San Juan 6:63 dice la Biblia así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne, ¿para qué sirve? Para nada, más que para dar problemas, dolores de cabeza. Pero el Espíritu es el que da vida. Un pasaje más y termino con esto: Gálatas 6:8. Gálatas 6:8, y estamos terminando ya esta primera parte. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña aquí. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice la Biblia lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de ella va ¿qué? Corrupción.
Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hermano, el creyente vence la carne solamente a través del poder del Espíritu Santo. Amén. No se equivoque. El Espíritu Santo nos proporciona poder para vencer nuestras propias pasiones. Vamos a hacer una clase más después de aceptar. Vamos a hablar varias clases de esto, no sé, unas 10, 12 lecciones de esto, pero espero que les esté ayudando a ustedes. Porque hermano, necesitamos conocer el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que conocen de tantos temas, pero esto es uno de los que se ha dejado de enseñar. Y tenemos, hermano, que prestar atención. Amén. Y La gloria es para nuestro Dios. Y es el fundamental, digamos. Así es. Entonces, dice San Marcos, creo que es 15 o 16, 16:15 de San Marcos. digamos que 16, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vertieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Solamente. Solamente. Pero para ello, precisamente, cuando seguimos todos esos puntos, para que llegásemos a ese punto, tenemos que ser personas completamente dedicadas, consagradas a los Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va dando su poder en medida de cuánta obediencia a Él le damos. ¿Sí me explico? Porque se acuerdan que cuando el apóstol iba siendo custodiado por el centurión, cuando él apeló al César que le iban para Roma, llegaron a una isla de Malta, donde dice que una serpiente se le prendió de la mano y esperaban los de esa playa, los de ese lugar, que se muriera o algo así, y dice que nada le pasó al apóstol. Después fue, y a través del Espíritu Santo él sanó al jefe de la tribu, y después sanó a todos los enfermos. Pero ya para entonces vemos que el apóstol había sido lleno del Espíritu Santo. Hermano, el asunto es impresionante, pero yo creo que cada creyente necesitamos conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo Él es? ¿Cómo Él obra? ¿Cómo nos habla? Y hermano, queremos que en nuestra iglesia haya hombres espirituales, niños espirituales, niñas espirituales. Amén. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que sea